publicación de Don Quijote, de la primera parte, ¿no es cierto? Y en 1615 la segunda parte. Acá primera parte y 10 años después, 1615, segunda parte. ¿Está? Esta es la primera novela moderna, ¿no? El Quijote. Y es de tener en cuenta algunas ideas sobre lo que es esta novela, que es considerada la primera novela realista moderna. ¿Está? Es considerada El Quijote la primera novela realista moderna. Él supera y en parte se burla, ¿tá? Tres tipos de novelas anteriores, que son las novelas de caballerías, la picaresca y la pastoril. Decimos dos palabras de cada una de este tipo de novelas anteriores, que él entonces, mediante una cierta burla, llega entonces a una nueva conformación de novela. Bueno, los libros de caballerías, las novelas más leídas en el siglo XVI, que estamos en el siglo XVI, ¿no es cierto?, cuando él nace en 1547 en Alcalá de Henares, eran las novelas de caballerías. El progenitor de esta boga literaria fue el Amadís de Gaula, esa es la obra, Amadís de Gaula, que vamos a ver que lo nombra, y el autor se llama Garci Rodríguez de Montalvo. Esta novela data de 1508. Fíjense que es anterior inclusive al nacimiento. ¿Ah? Fueron las hazañas de Amadís, no sé si están copiando o toman la idea, fueron las hazañas de Amadís las que llevaron a Don Quijote a escogerle como modelo en preferencia a Orlando. A escogerle como modelo en preferencia a Orlando. De inspiración medieval, el Amadís de Montalvo es una elaboración de materia que remonta al siglo XIV.
los libros de caballerías condenados rotundamente por los moralistas contemporáneos, por lascivos y falsos, narran las extraordinarias aventuras de caballeros andantes que acaban fabulosas hazañas al servicio de sus damas, enderezando entuertos y favoreciendo doncellas al servicio de sus damas, enderezando entuertos, es decir, peleas, ¿no? O malentendidos, y favoreciendo doncellas en interminables peregrinaciones por tierras fantásticas pobladas de monstruos gigantes. Tal es la materia parodiada por Cervantes. ¿Tá? Es decir, tomando ese tipo de libros, él va a querer que este Don Quijote haga lo mismo que estas malas novelas de caballería, ¿no es cierto? Bien, tal es la materia parodiada por Cervantes, quien elabora en el Quijote una especie de contragénero frente a los libros de caballerías, causa expresa con los libros de caballerías, causa expresa de la locura de Don Quijote y modelo de su existencia como caballero andante. Vamos a dar también dos palabras de la novela pastoril. Dice, otro género de novela poético, idealizante, se desarrolló en España tras la publicación. ¿Puede repetir otro género? Otro género de la novela poético, idealizante, se desarrolló en España en 1559, que se llamaba La Diana, y el autor es Jorge de Montemayor. Montemayor, todo junto, Montemayor. Y fue muy popular en la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII. Se dirigía a un público más culto y los modelos del género eran obras del Renacimiento italiano. Obras del Renacimiento italiano.
mezcla de prosa y verso, la novela pastoril coloca a sus personajes cortesanos disfrazados de pastores en un escenario bucólico idealizado de verdes prados y aguas cristalinas, y los enreda en una serie, de casos de amor que dan lugar a largos razonamientos neoplatónicos y lamentos líricos. La novela pastoril se estanca en un análisis constante que paraliza a los personajes. Sin embargo, Cervantes, en su primera novela llamada La Galatea, fue una novela pastoril. Que supo apreciar el adelanto en la penetración psicológica, alcanzando en este género que hoy nos parece tan convencionalizado y artificial. Algunos episodios importantes de la primera parte del Quijote, se basan en la novela pastoril. Y ahora vamos a decir algo del tercer género que parodia, que es la picaresca. Ni los libros de caballería, ni la novela pastoril le proporcionaban a Cervantes el mundo, entre paréntesis, la realidad contemporánea, cierro paréntesis, coma, el lenguaje, abro paréntesis, escribir a la llana con palabras significantes. Esto es parte del prólogo, escribir, ahí abren comillas, a la llana con palabras significantes, puntitos suspensivos, vuestra oración y periodo sonoro y festivo, vuestra oración y periodo sonoro y festivo, tres puntitos, dando a entender vuestros conceptos sin intrincarlos y oscurecerlos.
sin intrincarlos y escurecerlos, que sería oscurecerlos. Ahí cierran las comillas y cierran el paréntesis. Y el tono, entre paréntesis, ironía sutil y ambigua, que iba a caracterizar al Quijote. Entre paréntesis, ironía sutil y ambigua, que iban a caracterizar el Quijote. Es decir, estos tres elementos se encontraban en la picaresca. Es decir, los tres que dijimos: el mundo, el lenguaje y el tono. En la novela picaresca, eso que les dije recién sería, para resumir, iría entre paréntesis, ¿no? Estos elementos se encontraban en la novela picaresca, genial creación española, que nació con Lazarillo de Tormes en 1554 y alcanzó su apogeo con Guzmán de Alfarache, que los escribo acá, de el autor Mateo Alemán. De esta, las obras son de 1599 y 1604, Guzmán de Alfarache. Las características esenciales del género son las siguientes. Seguimos en picaresca. Que esto les sirve también para lo que es lo que vimos del Lazarillo. 1. La narración autobiográfica de la vida del pícaro, que le sirve a distintos amos, lo que da lugar a, y ahí ponen dos, segunda característica, la sátira a diferentes elementos de la sociedad, presentados desde la perspectiva del pícaro, que no siempre coincide con la del autor y del lector. 3. La restricción de la acción. Restricción de la acción, por lo general, al nivel moral y social más bajo y a una extensión geográfica reducida y de terreno familiar. Toda esta introducción
que es de la editorial Cátedra. Es una edición de John J. Allen. Allen, doble L. Bien. Número 4. Énfasis en la satisfacción de las necesidades más elementales de la vida, sobre todo la del hambre. Perdón, ¿puede repetir? ¿Sí? ¿Dónde te quedaste? En eso, al principio de eso, característica. Énfasis en la satisfacción de las necesidades más elementales de la vida, sobre todo la de tener hambre. Número 5 y última, el desarrollo y ejercicio del ingenio y las mañas esenciales para que el pícaro pueda sobrevivir. El pícaro es un antihéroe, un excluido que contempla la sociedad con cinismo desde abajo, víctima de su propia debilidad y de la hipocresía y el egoísmo de sus prójimos. En uno de los amos de Lazarillo, el escudero, vemos uno de los antecedentes literarios de Don Quijote. El escudero orgulloso y vano, cuya idea de su propia importancia se aleja tanto de sus posibilidades. ¿Puede repetir eso? ¿Hasta dónde te quedaste? El escudero orgulloso y no. Cuya idea de su propia importancia se aleja tanto de sus posibilidades reales, es un precursor del caballero manchego, es decir, de Quijote, y Lazarillo le tiene lástima como se la tienen a Don Quijote el cura y el canónigo, o sea, el que tiene otro cargo de la iglesia, ¿no? Canónigo.
Muy bien. Luego ponen como subtítulo Evolución de la novela cervantina. La evolución de la técnica novelística de Cervantes sigue siendo un problema fundamental para la crítica. Perdón, la evolución de... La técnica novelística de Cervantes sigue siendo un problema fundamental para la crítica. El problema para la crítica es la aparente contradicción entre una afición por el género pastoril tan estilizado y artificial, ¿sí? Por el género pastoril, tan estilizado y artificial, y la perspectiva de El Quijote, que es la primera novela realista moderna. Después de salir La Galatea, que es obra pastoril, dijimos, de Quijote, en 1585, obra también de Cervantes, Cervantes no publicó nada hasta 1605, es un montón, ¿no? 20 años, cuando salió la primera parte del Quijote. Lo extraordinario es que esta obra, que aparece cuando el autor había cumplido 57 años, representa solo el comienzo de una serie de obras maestras. Con las novelas ejemplares publicadas en 1613, Cervantes se estableció como el padre del cuento moderno español. En 1615 salió la segunda parte del Quijote, y las 8 comedias y 8 entremeses nunca representados. Bien.
se ha visto en toda la obra de Cervantes, desde el primer Quijote, una trayectoria que va desde el realismo perspectivista de la primera parte y las novelas ejemplares más realistas hacia la idealización del Persiles, otra obra de él, el Persiles, y cuentos como Las dos doncellas. La crítica reciente ha subrayado el dilema no resuelto que se refleja en el Persiles entre los cánones literarios, ¿sí? Entre los cánones literarios aristotélicos y la atracción instintiva de Cervantes hacia la libertad sin trabas para el artista. Muy bien, entonces vamos a incorporar después otros elementos, ¿tá? Pero primero vamos a leer un poquito acá de la obra. ¿Lo tienen en capítulo 1? ¿Quieren sacarse la foto? ¿Quieren sacarse la foto de este o lo tienen ahí? Igual en este caso estamos en español, o sea que... ¿Es el capítulo 1 simplemente de la novela? Sí. Yo tengo el libro en casa. ¿Está? ¿Lo tienen ahí en PDF? Yo no tengo baterías. Ahí está. ¿Te animás a leer el primer párrafo? Bien. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrando los sábados. Las tres los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ellas concluían ensayo de velar, calzas de velludo para la fiesta, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba con su velloní de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la poda de él. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de convicción recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijano. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Ahí está,
gracias. Vamos a ver, ¿qué pasó hasta acá? Lo presento. Ahí está, ¿no? Esta parte entonces, la primera es la presentación del personaje. Fíjense algunos elementos importantes. Ese en un lugar de la Mancha, vieron que está además centrado, es un verso de una ensaladilla del Romancero General. Que trata de un amante más valiente que Roldán, que queda apaleado. ¿Está? ¿Trata de un amante? Un amante más valiente que Roldán, que queda apaleado. ¿Puede desde el principio, profe? ¿En serio? ¿Desde qué principio? Porque yo me quedé en presentación del personaje, no sabía que estaba dictando. Les decía que este verso, en un lugar de la Mancha, que ustedes lo visualizan como centrado, ¿vieron? Está. Eso es un verso del Romancero General. De un amante más valiente que Roldán, que queda apaleado. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad entonces empieza con un verso romancero, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? En un lugar de la Mancha. ¿Para hacer qué? ¿Qué está haciendo acá? Situarnos. Ahí está, es una ubicación geográfica general. La Mancha es una zona de España, ¿está? Es como si hoy usáramos, que escribiéramos un libro que diga la calle Durazno, ¿está? Y eso era algo conocido por todos, ¿no? Este verso. Y es como que empezamos la calle Durazno y empiezo así y sigo con lo que quiera escribir, ¿no? Es decir, como, y que la conocen esta canción, ¿no? Está, es decir, claro. Entonces, es como si tomaras algo de algo conocido, pero en este caso, ¿por qué lo hace? Como una ubicación espacial general, ¿no? Tomarlo como el folclore. Ahí está, que da además justamente como un interés. Pero enseguida dice qué cosa, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿está? Es decir, que por una parte enfatiza su importancia y por otra parte le resta, ¿no? Es decir, que es un lugar de la Mancha, de esa región tan extensa, pero el nombre en específico no se lo quiere acordar. Y esto es algo propio de Cervantes, que en parte define y en parte no define lo que es. Es como que deja los márgenes abiertos de lo que dice, ¿no? No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Hidalgo es el grado más bajo de la nobleza, ¿está? De los de lanza en astillero. Lanza en astillero, la lanza saben lo que es, esta arma con un pico largo. Y el astillero es el lugar donde se guardan las lanzas. Es decir, que la lanza estaba guardada. ¿Por qué está guardada? Porque en realidad estas lanzas hace ya 200 años que ya no se usaban, eran de sus bisabuelos. ¿Está? ¿Ahí me siguen? ¿Está? Es decir, por eso estaban guardadas.
adarga antigua, adarga es un escudo de cuero, ¿sí?, que usaban los caballeros, rocín flaco y galgo corredor. Rocín flaco es el caballo, ¿no? El caballo era flaco. ¿Por qué está flaco? Por mala alimentación. Por mala alimentación. Y galgo corredor. Galgo, no sé si conocen ese tipo de perro que también es flaco, que además es una redundancia, porque de por sí el galgo es uno de los perros que corren mucho. Y además dice galgo corredor. Ahí está, que sirve para la casa. Muy bien. Una olla, así que la presentación entonces es del lugar y después enseguida habla de las armas, pero que están guardadas, y las cosas que él tiene, un caballo y un perro. Y después empieza a hablar de qué cosa. Una olla, además algo de vaca que carnero. Fíjense en que empieza a hablar de la comida que él tenía los diferentes días. Fíjense, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más de la noche. Salpicón es cuando vos picás una cosita, un pedacito de carne, una cosa, pero no la carne entera, da como idea como que no tiene tanto dinero. Las más de las noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, ¿tá? Consumían las 3 partes de su hacienda. Es decir, que esa comida que no era muy sustanciosa, muy rica, comían las 3 partes de su hacienda, se entiende 3 de 4, ¿tá? Es decir, que ¿cómo era la comida? Era simple, pero a la vez era muy... Si consumen las 3/4 partes de su hacienda... Era igual abundante porque... No, era simple, pero era cara. Era muy cara, es como hoy en día acá, que pasa muy cara, comida cara. Claro. Sí, fue igual. Acá la comida, o sea, es lo que te lleva más, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Es decir, fíjense entonces que estos detalles de las armas ancestrales, la comida de Quijote y ahora posteriormente el vestuario, habrían colocado al protagonista con bastante precisión para los lectores contemporáneos dentro de una escala socioeconómica, hidalgo de aldea medianamente acomodado, ¿está? Como de herencia también, ¿no? Ahí está, ¿no? El resto de ella, o sea, de la hacienda, concluían sayo de velarte, ¿tá? Que velarte es un paño fino, calzas de velludo, velludo es un terciopelo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semanas se honraba con su vellorí de lo más fino. Es un paño un poco mejor, ¿no? Entre fino y pardo. Es decir, y el salpicón es una carne picada con sal, aceite y pimienta. Y los duelos y quebrantos son las extremidades y las asaduras de los animales, ¿tá? Con huevos y torreznos. Es decir, que la comida no era nada demasiado sustantivo, no era como los de la Ilíada que comían las carnes y se anunciaba todo lo que comían, algo de gran lujo, sino algo muy, comía, ¿no? Bueno, lo principal es que comía, ¿no? No es que pasara hambre, pero ligado a algo de una clase socioeconómica no tan alta. Tenía en su casa una ama de llaves, ¿no? Que pasaba de los 40.
y una sobrina que no llegaba a los 20, así que no vivía solo, vivía con un ama que no pasaba los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Ahí hay un juego lingüístico con 40 y 20, que 40 es el doble de 20, ¿no? Y un mozo de campa y plaza que hacía ensillaba el rocín como tomaba la podadera. El mozo entonces era alguien que lo ayudaba, pero hacía todo, ¿no? Ensillaba el rocín, es decir, el caballo, y también cortaba el pasto, tomaba la podadera antigua, ¿no? De las 2 hojas que cortaban, ¿no? Ahí está. Frisaba la edad, frisar es estar alrededor de la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, ¿no? Era de complexión, y ahí hay una, ¿qué es esto? Si habla de la complexión, ¿cómo se llamaba eso? Del grafema. No, grafopella, ¿no? Grafopella. Grafema es eso. Sí. Grafopella es justamente el que ya lo hemos dado, es el conjunto de características físicas y externas de los personajes. Y anótense cómo es, ¿no? Complexión recia, seco de carnes, es decir, que era delgado, ¿está? Pero no lo dice directamente. ¿Qué sería seco de carnes? Una metáfora, ¿no? Es una metáfora, seco de carnes, que indica que era delgado, que no tenía mucha grasa, ¿no? Al estar seco, indicando también la edad un poco, ¿no? Seco de carnes, ¿no? Enjuto de rostro, es decir, con el rostro, digamos, como chupado, diríamos hoy, ¿no? Enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Esto de gran madrugador ya pasaría a ser parte de su etopeya, ¿no? Sí. ¿Recuerdan lo que es la etopeya? Sí. Es la descripción de su personalidad. Ahí está, la etopeya es el conjunto de características internas de un personaje. Y en lo interno es las emociones, los pensamientos, ¿qué más? Los valores que tiene esa persona. Los valores, ¿qué más? Los hábitos. Los hábitos, ¿qué más? El modo de ser, ¿tá? Etcétera. Es decir, si es religioso o no, el nivel de instrucción, si le gusta leer o no en este caso. Bueno, y entonces dice que era gran madrugador y amigo de la casa. Esas son 2 características de la etopeya, ¿no? Que le gustaba levantarse muy temprano y le gustaba cazar. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Es importante esto, que el autor nos va a engañar. Quijada o Quesada. ¿Por qué hace esto? Nos está diciendo que este personaje entonces tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. ¿Por qué lo hace? No. Fíjense que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. ¿Hay autores que escriban de Quijote? No, es un juego. Él empieza a escribir de este personaje. Él lo crea, pero para dar la sensación de Familiaridad. Como de familiaridad. no, de ambigüedad, y que la gente piensa, bueno, pero existió entonces
¿Se llamaba Quijada o Quejada? ¿No? Es decir, cómo entonces juega y sigue jugando cuando dice Quijado, Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles, es decir, por conjeturas creíbles, se deja entender que se llamaba Quejana, y allí da otro nombre más, ¿no? Quejana. Es decir, genera de esta manera por una parte el interés, por otra parte la duda de, bueno, entonces este personaje existió, ¿está? Y todavía habla de conjeturas verosímiles, es decir, como si la gente hablara de este personaje y hubiera algunos que dijeran posiciones más creíbles que otras, ¿no? Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de verdad. No se salga un punto de la verdad. ¿Y esto qué le llama la atención? Que diga, no se salga un punto de la verdad. Como que va a contar hechos de él. O sea que sigue jugando también con Ahí está, ¿no? Como si él fuera a contar algo que realmente pasó, ¿no? Y acá entonces ya es la burla a las novelas de caballería. También vimos la de la picaresca, que empezaba así con Lazarillo. Recuerdan que daba muchos datos de sus orígenes, ¿no? Es decir, que acá ya se está burlando en el sentido, además de no definir, ¿no? Recuerdan que la que vimos del Lazarillo, que al contrario daba datos muy certeros, ¿no? Era hijo de José González, ¿no? Es decir, cómo acá es un juego, ¿no? Y habla de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad en literatura? ¿Importa la verdad? Porque dice que él basta que la narración de él no se salga a un punto de la verdad. ¿Cuál verdad y qué es la verdad? Lo está tratando de hacer como si hubiera sido un ser histórico, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Y en realidad... Pero en realidad en la literatura no importa mucho si es verdad o no. Ahí está. Porque tiende siempre más a la ficción. Ahí está, ¿no? Es decir, en la literatura importa la ficción, lo que se crea. Pero es para generar eso en el lector. Ah, no, pero entonces existió. Es para generar esa duda sobre la realidad de lo que es la realidad de ¿no es cierto? Y lo que es este juego, ¿no es cierto? Lingüístico que hace. Bien. Leemos un poquito más. Leo yo y les voy diciendo porque falta poquito ya. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi a todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de la hacienda. Así que lo otro que se nos dice, que sería parte de su epopeya, es la afición de Alonso Quijano, por los libros de caballería. Fíjense que es significativo que dice que
olvidó dos cosas, ¿está? Se dedica a leer y olvida dos cosas. Una es el ejercicio de la casa, ¿está? Es decir, dedicarse a cazar. ¿Cazar para qué? Para alimentarse. Y la administración de la hacienda, es decir, que esas cosas las olvida prácticamente, porque dice casi, ¿no? Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra. Hanega es una forma de medida agraria que varía según las regiones, pero entonces vendió hanegas de tierra de sembradura. ¿Para qué? Para comprar, para comprar libros de caballería en que leer, ¿está? Y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de los, y de todos ninguno le parecían tan bien como el que compuso el famoso Feliciano da Silva. Este Feliciano de Silva es el autor de la segunda comedia de Celestina y también de varios libros de caballería, como es Lisuarte de Grecia, Amadís de Grecia, Floricel de Niquea y Rogel de Grecia. Y entonces dice que ninguno le parecía tan bien como los que compuso este autor, Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas, intrincadas son difíciles, ¿no?, le parecían de perlas. ¿Qué hay acá? Le parecían de perlas. Ahí está. De perlas es una metáfora que justamente tiene las connotaciones de le parecían brillantes, le parecían bien creadas, le parecían algo valioso. De gran ingenio. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hace merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Fíjense que son oraciones que no tienen sentido, ¿no? Es decir, la razón de la sin razón que a mi razón se hace, ¿no? ¿Entienden? Son partes con las cuales él razonaba, ¿no? Él se podía pensar, y con estas razones perdía el pobre caballero el juicio. Es decir, de tanto compenetrarse en esos libros de caballerías que le parecían inextricables, es decir, que pensaba y pensaba y no encontraba correctamente el significado, ¿no? Es decir, acá tenemos entonces la burla a las novelas de caballería, lo que es justamente esta nueva novela, que justamente va a tener muchos elementos que vamos a seguir estudiando, de mucho valor.